الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Después de recitar el Tashahud, el Ta'uz y la Sura Fatiha, Hazrat Khalifatul Masih, James, el quinto califa, recitó los versículos 11 hasta 13 de la Sura Al-Saf y declaró: la traducción de estos versículos es: oh vosotros los creyentes, ¿queréis que os señale un acuerdo que os librará de un castigo doloroso? Que creáis en Dios y en su mensajero, y luchéis por la causa de Dios con vuestras riquezas y vuestras personas. Eso es mejor para ti si no lo supierais. Él perdonará vuestros pecados y os hará entrar en los jardines por los que corren ríos, y en moradas puras y agradables, en jardines de eternidad. Ese es el triunfo supremo. Él concederá otra gracia que anheláis. En una ocasión, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirmó: yo también he sido enviado a semejanza del Mesías de la dispensación mosaica. Al igual que Hazrat Isa, alayhi salatu wassalam, enseñó la misericordia y el perdón, yo también he sido enviado como el Mesías de Muhammad, con las enseñanzas islámicas de misericordia, perdón, paz y reconciliación, y he venido a poner fin a las guerras religiosas. Esta era es la era de la propagación de las enseñanzas del Sagrado Corán, y no la de la yihad, con la espada. Más bien se está llevando a cabo una yihad de la pluma y tabligh, propagación de las verdaderas enseñanzas del Islam, con el fin de difundir las enseñanzas del Islam. Y para mantener esta yihad se requieren los mismos sacrificios de la propia vida, riqueza y honor que se exigieron en las primeras etapas del Islam. En esta época se hacen grandes esfuerzos en todo el mundo para adquirir superioridad económica. La gente ha abandonado la religión y se inclina más por el materialismo. El mundo se esfuerza al máximo por ser superior en su oficio y adquirir comodidades mundanas. En tales circunstancias, en beneficio de la difusión de la religión, los sacrificios son el medio y el mejor medio de comercio para ganar la cercanía de Dios Altísimo. Tal y como Dios Altísimo ha afirmado, esto es exactamente lo que Dios Altísimo ha mencionado en estos versículos que he recitado. Por lo tanto,
Esta es la era del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. En esta época, बस ये ज़माना जो मसीह मौत का ज़माना है esta es la era del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. En esta época, माली जिहाद una yihad de sacrificios financieros, en particular, es de gran importancia. Esto नफ्स की कुर्बानी की भी también desarrolla una inclinación hacia el sacrificio del propio ego y permite a la persona obtener la complacencia y la cercanía de Dios Altísimo. Allah el Altísimo ha llamado माली कुर्बानी की तरफ la atención करीम में sobre los sacrificios económicos en तवज्जो दिलाई múltiples ocasiones en el Sagrado Corán. फरमाया En una ocasión él dijo, कि वमा लकुम ¿y por qué no gastáis en el camino de Dios? Dios el Altísimo dice que todo viene de Él. तुम्हें क्या हो गया है कि तुम Él provee todo para ti खर्च नहीं करते y para recompensarte te dice que gastes en su causa. Por lo tanto, सब कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है Él provee todo para ti y para recompensarte te dice que gastes en su causa. ये कहता है कि उसके रास्ते में खर्च करो बस अगर ईमान है Por lo tanto, si tienes fe y convicción en Dios Todopoderoso, वादा यही है entonces esto exige रास्ते में que ofrezcas sacrificios por su causa. फिर एक जगह तंबीह फरमाते हुए अल्लाह En otra ocasión, Dios Altísimo dice en admonición y gastad en la causa de Allah तुल्कू बेअयदीकुम y no os arruinéis con vuestras propias manos. Por eso, और अल्लाह ताला की राह में खर्च करो y gastad en la causa de Dios y no os arruinéis con vuestras propias manos. राह में Por eso, उसके दिए हुए माल से खर्च los que no gastan en la causa de Dios Altísimo, de lo que Él les ha dado, se hunden en la ruina. आजकल ये माली Hoy en día, es esta misma yihad de la propia riqueza la que se convierte en el medio para la yihad del yo, इंसान अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को de sí mismo. Una persona deja de lado muchos de sus deseos y hace sacrificios तो ये नफ्स का जिहाद en áreas del progreso de su fe. जज्ब करते हुए उसे और उसकी नस्ल Así pues, esta es la yihad del sí mismo. अल्लाह ताला किसी Así pues, esta es la yihad del sí mismo. Dios Altísimo no está en deuda con nadie. Ha señalado un trato que es beneficioso tanto en este mundo como en el otro. Un trato que nos salvará del fuego, del infierno. El beneficio de la दुनियावी फायदों के लिए transacción mundana se limita a este mundo, pero la transacción con Dios Todopoderoso le hace a uno merecedor de las bendiciones de este mundo y del más allá. इनामात का मुस्तहिक बनाती है Como ya he mencionado, Dios Altísimo no queda en deuda con nadie. De hecho, नीयती से Él devuelve múltiples veces a quien se sacrifica en su camino con intenciones puras. Dios Altísimo afirma en el lugar del Sagrado Corán, एक जगह फरमाता है en un lugar del Sagrado Corán, y los que emplean sus riquezas para buscar el placer de Allah y fortalecer sus almas son semejantes a un jardín sobre un terreno elevado. Basta que la lluvia abundante caiga sobre él para que se dupliquen sus frutos. Y si no cae sobre él un fuerte aguacero, lo basta con una lluvia ligera. वाबिल फतल Y Allah ve वल्लाहु बिमा तामलून lo que hacéis. Y los que emplean sus riquezas para buscar el placer जो अपने अमवाल de Allah की रजा चाहते हुए और अपने नफूस में से बात y fortalecer sus almas son semejantes a un jardín ऐसे बात sobre un terreno elevado. ऊंची जगह Basta que la lluvia abundante caiga sobre él पहुंचे para que se dupliquen sus frutos. Y si no cae sobre él un fuerte aguacero, le basta con una lluvia ligera. Y Allah ve lo que hacéis. गहरी नजर रखने वाला है Hoy en día son los Ahmadis अहमदी हैं quienes जो realmente comprenden la importancia de hacer sacrificios económicos en
aras de la propia fe, शबनम की तरह थोड़ी थोड़ी रकमें भी देते हैं अल्लाह ताला उनको como la lluvia ligera. Si dan incluso pequeñas cantidades de riqueza, Dios Altísimo hace que rindan innumerables frutos. कुर्बानी El propio progreso de la comunidad así lo atestigua. Los pobres son los que hacen aparentemente pequeños sacrificios, pero Dios Altísimo hace que estos produzcan innumerables recompensas. Por lo general, se ha observado que los ahmadíes más pobres y con menos medios son los que ofrecen mayores sacrificios. Hay muchos ejemplos de ello. De vez en cuando narro ejemplos de este tipo. Y hoy también presentaré algunos. आज भी बयान करूंगा Estos ejemplos deberían servir para llamar la atención de los ahmadíes que están en mejor situación y hacerles ver cuál es su nivel. जो दिलाने वाली होनी चाहिए Cuando un ahmadí menos afortunado hace un sacrificio económico, está realizando la yihad de sí mismo. Hay innumerables ahmadíes de este tipo que hacen sacrificios en África, तो जब अपनी माली कुर्बानी करता है तो वो अपने नफ्स का en Pakistán और अपनी जान का y en India, que renuncian a su comida. अफ्रीका Hay innumerables ahmadíes de este tipo que hacen sacrificios en África, en Pakistán y en India, में ऐसे हैं हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं que renuncian जो अपनी a su comida y permanecen hambrientos mientras hacen sacrificios económicos. Cuando están enfermos, बीमारी की सूरत dan prioridad a dar limosna दवाइयों को खर्च करने के बजाय en lugar de comprar medicinas para ellos o para sus hijos. और फिर अल्लाह ताला Pero Dios Altísimo कुर्बानी को no les deja sin recompensa por este sacrificio, sino que a veces reciben las bendiciones de Dios tan rápidamente que uno se queda atónito. और ये बात उनके लिए Y esto en sí mismo sirve para aumentar su fe. Por lo tanto, कभी ये बात ningún ahmadí de fe débil कि अल्लाह ताला debe pensar ni por un momento que Dios Altísimo no recompensa los sacrificios hechos con intenciones puras. Los tesoros de Dios Altísimo son ilimitados. उसको No necesita nuestras limosnas ni nuestro dinero. Los sacrificios que Dios Altísimo nos pide ये तो वो हमें que hagamos son para concedernos la oportunidad de recibir su gracia. मौका में असर फरमाता है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम El Mesías prometido al ha inculcado tal espíritu del sacrificio en su comunidad que पैदा की है desde su época hasta hoy के ज़माने से लेकर seguimos siendo testigos de tales incidentes de miembros de la comunidad que dejan a un lado sus necesidades mientras hacen sacrificios por el bien de los requisitos de la comunidad. Y este es el sello distintivo de las naciones que sobresalen. और यही Y es como resultado de esto que Dios Altísimo derrama sus bendiciones. और इसी से अल्लाह ताला फिर फजल भी फरमाता है Los creyentes son aquellos que comprenden la instrucción del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, cuando dijo: protegeos del fuego del infierno, aunque solo podáis hacerlo comprando medido dátil. E incluso, आधी खजूर दे के si uno solo puede permitirse media cita, से आग से debe darla फरमाया para protegerse del fuego. बचो ये बुखल ही है जिसने पहली कौम El santo profeta también dijo: absteneos de la का तो ये हाल था tacañera. कि कहते हैं कि हम हजरत Es la tacañera lo que destruyó a las naciones del pasado. जब भी होती थी El estado de los compañeros era tal que decían, siempre que el santo profeta nos animaba a hacer sacrificios económicos, íbamos a los mercados, realizábamos cualquier pequeño trabajo que estuviera disponible y traíamos de vuelta lo que ganábamos para presentarlo ante el santo profeta. कुर्बानी करने वाले अल्लाह ताला Dios Altísimo también concedió a las personas que hacen tales sacrificios al verdadero siervo del santo profeta. Y hay innumerables ejemplos de este tipo. Encontramos en la historia la mención de algunos hermanos que hicieron tales sacrificios que dejan a uno asombrado. की कहरत होती है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Y el Mesías prometido, al incluso los mencionó. Afirma: आप फरमाते हैं me asombra el amor y la sinceridad mostrados इखलास पर तजुब करता हूँ por mi comunidad. कि उनमें से
incluso por quienes tienen escasos ingresos, मियाँ जमालुद्दीन और खैरुद्दीन और इमामुद्दीन como Mia कश्मीरी Jamaluddin, मेरे गांव से करीब Khairuddin e Imamuddin वो तीनों de Cachemira, que viven cerca de nuestro pueblo. Estos tres hermanos de escasos recursos, que trabajan como jornaleros, चंदे में शरीक jornaleros y ganan quizá 3 मियाँ o 4 ana al día. Hacen donativos mensuales के बावजूद कि con gran celo. También me asombra la sinceridad de su amigo, कि मैं चाहता Mia Abdulaziz Patwari, que a pesar de sus bajos ingresos un día उस गरीब ने dio 100 rupias कई बरसों में जमा किया con el deseo de que se gastarán en el camino de Dios. Esta pobre persona puede haber ahorrado las 100 rupias durante varios años, pero su pasión por la fe encendió la complacencia de Dios. ये लोग तो खुदा की रजा Así lo son nombres de quienes se sacrificaron quedan registrados en la historia de la comunidad. Esas personas que tienen un fuerte deseo de alcanzar la complacencia de Dios, ya sea que hayan hecho pequeños o grandes sacrificios. Sus nombres han sido añadidos a los ayudantes de la misión del Mesías prometido, y la historia lo ha registrado. Mencionaré a otro hombre mayor. Era discapacitado y pobre. Se llamaba Hafiz Muinuddin Saheb. Poseía una gran pasión por servir a la comunidad, por hacer sacrificios por ella. A pesar de que llegaba a fin de mes con gran dificultad y de que al ser discapacitado tampoco podía trabajar. Al considerarlo un anciano, servidor del Mesías prometido al Islam, algunas personas le hacían regalos. Pero la norma de Hafiz Sahib era que, fuera cual fuera la cantidad que recibiera como regalo, nunca la gastaría en sus necesidades personales, sino que la ofrecería al servicio de la comunidad y al servicio del Mesías prometido al Islam. Y nunca hubo ningún plan financiero del Mesías prometido al Islam en el que no tomara parte, aunque hubiera donado un pesa. चाहे वो एक पैसा डालकर Aún así, seguro que tomaba parte. लेकिन हिस्सा जरूर लेते En los tiempos que corren, पैसा उस जमाने se puede considerar que un pesa equivale a un céntimo, लेकिन बहरहाल हिस्सा लेते pero aún así participaba. ये मामूली कुर्बानी De acuerdo con su situación, este insignificante sacrificio और बाज़ दफ़ा era, de hecho, un sacrificio significativo. Y a menudo también ocurría que Hafiz Sahib pasaba hambre para ofrecer ese sacrificio. Eran las personas que siempre estaban dispuestas a sacrificarlo todo para alcanzar la complacencia de Dios Todopoderoso. Dios Altísimo también contempló अल्लाह ताला ने प्यार की नज़र से sus sacrificios con amor y plantó los árboles, de los que ahora se alimenta su descendencia. Por lo tanto, aquellas personas que son descendientes जो इन पुराने बुजुर्गों de estos antiguos santos y compañeros deben tener siempre presente que si la gracia de Allah el Todopoderoso está con ellos hoy, entonces es debido a los sacrificios de aquellos a quienes Allah el Todopoderoso bendijo con dificultades. को अल्लाह ताला ने Deberían examinarse a sí mismos उन्हें अपने जायजे लेने por el bien de la comunidad, por el bien de la misión del Mesías prometido al Salam. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए Están aumentando los niveles de sus sacrificios con el mismo proceso de pensamiento que sus mayores tenían en mente. के बुजुर्गों की सोचें थी Incluso ahora, आज भी जमात अहमदिया में बुजुर्गों की अक्सरियत है कि कुर्बानियों के आला मयार कायम करते en la comunidad ahmadiyya la mayoría de la gente es pobre y sin embargo muestra el más alto nivel de sacrificio. Así pues, quien tenga grandes ingresos en la comunidad debería examinarse a sí mismo. Dios y su mensajero valoran estos sacrificios justos, así como en un caso el santo profeta अल्लाह ताला और उसका रसूल इखलास से की गई कुर्बानी की कदर करते हैं जैसा कि एक मौके पर Así como en un caso el santo profeta dijo, en comparación un dirham ha superado hoy los 100.000 dirhams. साहबा ने अर्ज़ किया Los compañeros se preguntan, ¿cómo es posible? El santo profeta afirmó que hoy कि एक शख्स के un hombre tenía 2 dirham, 2 दिरहम थे de los cuales sacrifició un dirham, उसने 1 दिरहम की कुर्बानी कर दी mientras que otro hombre tenía una gran cantidad de riqueza y tierra, बेशुमार de las cuales sacrifició 100.000 dirhams. जायदाद थी
100.000 dirham parece una suma muy grande de dinero, pero en comparación con la pasión del pobre por el sacrificio, los 100.000 dirham no tienen importancia ante los ojos de Dios Altísimo. जज्बे के मुकाबले में उस 1 लाख दिरहम की अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। बस अल्लाह ताला के Por lo tanto, el grado de sacrificio ante los ojos de Dios Altísimo se relaciona con la pasión y la proporción, no con cantidad. मिकदार का नहीं। Hay quienes dicen que जो लोग कहते हैं la comunidad toma el chanda de los pobres, y a veces algunas personas también me escriben acerca de esto. Esto no está bien. Estas personas ellos mismos खिसत रखते हैं, carecen de fe. उनकी अपनी Estas son sus propias prioridades mundanas y utilizan los nombres de otros para satisfacer sus propios deseos. Por la gracia de Dios Altísimo, la mayoría de la comunidad hoy son aquellos que hacen sacrificios. कि कुर्बानी करने वाली Teniendo en cuenta los sacrificios de los compañeros del Santo Profeta, के सहाबा की कुर्बानियों को सामने ellos también quieren hacer sus propios sacrificios y lo hacen sin que se lo pidan, actuando de acuerdo con los sacrificios hechos por aquellas almas justas en el tiempo del Mesías prometido de Salatu Salam. También vemos estos ejemplos en esta época. Como ya he dicho, se envían ejemplos en los informes y menciono algunos de ellos también. Ofrecen una asombrosa cantidad de sacrificio financiero. Hay almas justas que viven en países lejanos en África, que desean ser ayudantes y asistentes del Mesías prometido de Salatu Salam, para difundir el Islam y otorgar la victoria a su fe. Estas son personas que hacen sacrificio teniendo presente esta cita. ये लोग हैं Estas son personas que hacen sacrificios इस्लाम के teniendo presente esta cita को कुर्बानियां करते हैं del Mesías prometido de Salatu Salam, en la que dijo: कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं No os es posible amar las riquezas tanto como amar a Allah. Solo podéis amar a uno de los dos. बस खुश Bienaventurado el que ama a Allah. Si alguno de vosotros le ama y gasta su riqueza en su causa, estoy seguro de que su riqueza aumentará más que तो मैं यकीन रख la de los demás. Porque la riqueza no viene por sí sola, sino que viene por la voluntad de Allah. Quien ceda parte de su riqueza por la causa de Allah, seguramente la recuperará. बस जो शख्स Esta es बाज हिस्सा माल का छोड़ता है वो ज़रूर उसे पाएगा। Esta es la cita del Mesías prometido alayhi salatu wassalam. Vemos ejemplos de esto incluso hoy, इसके नज़ारे देख de cómo la gente कि किस तरह लोगों gasta en el camino de Dios में दिया y de cómo Dios inmediatamente se los devuelve. लौटा दिया Todos trabajan en el mismo lugar माहौल में काम कर y en el mismo ambiente, लेकिन अहमदिया की pero Dios Altísimo bendice la riqueza de los Ahmadis, बरकत अता फरमाता है, mientras que otros no reciben esta bendición. बरकत नहीं मिलती। Y este fenómeno se convierte entonces en la razón del aumento de su fe. Como dije antes, presentaré algunos ejemplos de tales almas justas. En la República de África Central अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में hay un lugar llamado Kitambala, donde hay un converso reciente llamado Isa Saheb. Él dice: hice el Bait hace 9 años, ने पहले बैत की थी en 2016. और Tenía un terreno से मेरे पास एक प्लाट था जो मैंने खरीदा था घर que había comprado para hacer una casa, रकम नहीं इकट्ठी हो रही थी घर pero no pude reunir los fondos suficientes para construirla. Me uní a la comunidad y estuve escuchando sobre las bendiciones y la importancia de ofrecer chanda. खुदा की राह में थोड़ी सी कुर्बानी Cualquier sacrificio करता था pequeño que podía ofrecer en el camino de Dios, lo hacía y siempre escuchaba que Dios Altísimo facilita las cosas a través de este sacrificio y otorga éxito en la vida personal y financiera. Él dice: me vino al corazón el pensamiento तो हम एक दफ़ा खुदा की राह में चंदा नहीं दिया de que cuando no éramos Ahmadis no dimos senda en el camino de Dios, ni una sola vez. Ni nadie nos habló siquiera de esto. Pues ahora me lo han dicho. A los nuevos conversos generalmente se les informa sobre el plan Tariq Jadid y el plan Waqf Jadid.
Dice, me informaron de esto. Ofrecí इसका अजर इस तरह लिया 1500 frances घर के लिए cefa en Waqf Jadid y Dios Altísimo me dio su recompensa de tal manera que un amigo me envió un regalo de 10,000 ladrillos वहाँ खुद बनाई जाती हैं सीमेंट para que los fabricara para mi casa y luego los hizo para mí. इशू हो गई Allá los hacen कई साल से इंतजार था ellos mismos los bloques de cemento. De esta manera se inició la construcción de la casa que había estado esperando durante muchos años y también se ha completado la casa. Luego dice, estoy seguro de que esto sucedió por la gracia de Dios Altísimo. De lo contrario, no tenía esta energía dentro de mí, hubiera sido imposible para mí. Kazajistán se encuentra entre los antiguos estados एक स्टेट है soviéticos. वहाँ एक दोस्त कहते हैं Daurin Saim es चंद दिन oriunado de allí y dice, hace unos días recibí un mensaje del Molemín misionero diciendo que la contribución de mi esposa para Waqf Jadid este año fue muy pequeña y estaba al final de la lista y que si era posible debería ofrecerle al menos 5,000 tenge. Pensé que mi esposa estaba embarazada y que también iba a ser operada, por lo que sería mejor que yo contribuyera con 15,000 tenge. Tan pronto como envié la cantidad, recibí un mensaje de la escuela de que, como también cuido a un huérfano y tengo muchos hijos, el gobierno decidió concederme 100,000 tenge. Fue inspirador para mí, fe, ver cómo Dios Altísimo inmediatamente me dio algo a cambio. एक और स्टेट है Hurmat Sahib es de Kirguistán, मोहम्मद साहब otro estado del país, गोल्ड माइन में काम trabaja en una mina de oro और 6 महीने y ofrece sus aportes económicos cada 6 meses. El año pasado, cuando ofreció sus contribuciones अदा किया para la segunda mitad del año, जायद dio 6,000 soms kirguis, सोम la moneda local, más de la tarifa prescrita. Cuando se le preguntó por qué, dijo, जिसकी वजह से जमाती अखराजात los precios han aumentado en todo el mundo, lo que habría aumentado también los gastos de la comunidad, por lo que incrementé mi contribución respecto a la tasa prescrita. También este año, cuando ofreció sus contribuciones para el primer semestre del año, las aumentó en otros 6,000 som. De esta manera aumentó su contribución en aproximadamente un 40%. Estos son ejemplos de la búsqueda de la joven voluntad y la complacencia de Dios. Nadie le hizo un llamamiento para que lo hiciera, pero antes la necesidad se esforzó por sí solo en aumentar su contribución. La gente dice, ¿por qué pedimos contribuciones? No pedimos. Simplemente transmitimos el mensaje de Dios Altísimo de hacer sacrificios en el camino de Dios. Filipinas es otro país lejano. El misionero allí dice, वहाँ के मुबल्लिग कहते हैं el presidente nacional de la Asociación कि सदर ने बयान किया Juvenil Ahmadiyya me dijo que había ofrecido su contribución a Waqf Jadid de acuerdo con su promesa, pero que el año fiscal estaba llegando a su fin बढ़कर अदायगी करनी चाहिए y tenía el deseo de contribuir más de lo que había prometido. Por lo tanto, ofreció otros 1,000 pesos en nombre de sus difuntos padres y su suegro a Waqf Jadid. Durante esos días se encontraba trabajando por contrato en las oficinas municipales locales como gerente de reducción de riesgos. काम पर गया Después de las vacaciones de año, मेरी नौकरी पक्की कर दी और मेरी तनख्वाह भी पक्की कर दी जबकि मैं गुज़श्ता 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था और बार nuevo, tan pronto como volví a trabajar, el alcalde local hizo su puesto permanente y duplicó su salario. Había estado trabajando bajo कुर्बानी मैंने की contrato durante los últimos 4 años y a pesar de sus persistentes solicitudes, से ही बढ़कर su trabajo no se hacía permanente. Ahora dice que está convencido de que este es el fruto del sacrificio que hizo y que Dios Altísimo ciertamente nos concede más allá de nuestra imaginación. मुरब्बी कहते हैं Camerún es un país africano y el misionero de allí dice, un joven llamado Yusuf aceptó el Ahmadiyya. Es un hombre pobre गरीब आदमी y maneja su moto. मोटरसाइकिल पर सवारियां उठाते हैं Muhammad Yusuf dice, कि जब से मैंने अहमदी cuando acepté el Ahmadiyya y siguiendo el consejo del misionero,
comencé a ofrecer contribuciones financieras, poco a poco mis circunstancias comenzaron a cambiar. Mi corazón está extremadamente contento y mi vida ha comenzado a ser más fácil. En esencia, el contentamiento del corazón lo es todo. Él dice, estoy contento porque ofrezco contribuciones financieras. Ahora mi intención es contribuir no solo a Bakfedid, sino también participar en todas las formas de contribución requeridas, porque hay bendiciones para mí y mi familia al hacerlo. Es gracias a las bendiciones asociadas con el Imam Mahdi que he encontrado la paz espiritual. Estoy muy feliz y contento. Estas son las formas en que Dios Altísimo procura medios de ayuda. Tanzania es un país del este de África. Un joven de la región de Romoma llamado Meloy Sahib dice, tengo 27 años. He sido testigo de muchas bendiciones gracias a las contribuciones financieras. Él dice, soy agricultor y este año envié rápidamente mis cosechas al departamento correspondiente con la intención de ofrecer mi contribución para el Bakfedid. Pues así envié la cosecha al gobierno. Dice, si hubiera esperado unos días más, podría haber podido vender mis cosechas a un precio más alto, pero no habría pedido ofrecer mi contribución financiera porque el plazo habría pasado. Él dice, en cualquier caso, cuando me comuniqué con el departamento, recibí un precio más alto que los agricultores recibían en prometido por sus cultivos, y lo usé para ofrecer mis contribuciones para Bakfedid. El departamento dijo, la gente retiene sus cosechas para poder obtener un mejor precio. Ha sido recompensado por tu confiabilidad. Él dice, creo que Dios Altísimo me recompensó por mi intención para que fácilmente pudiera sacrificar en su camino. Rosa Mutsahid, este Kirguistán. Respecto a las contribuciones financieras para Bakfedid, dice, es extremadamente importante. Y la forma en que me lo presentaron es bastante interesante. Recuerdo que cuando me presentaron la comunidad Ahmadía, le pregunté al misionero quién paga todos los gastos de la comunidad. Me explicó en detalle sobre el trabajo que hace la comunidad, el sistema del califato y luego los diversos esquemas como Bakfedid y otras formas del sacrificio financiero. Dice, nunca había visto ni oído hablar de un sistema financiero como este. Esta fue la primera vez que escuché sobre este tipo de sistema. Luego, después de jurar lealtad en la época del cuarto califa, Rahimahullah Ta'ala, comencé a ofrecer contribuciones financieras todos los meses y he visto las bendiciones de ofrecer sacrificios financieros a lo largo de mi vida. Antes de unirme a la comunidad, vivía en un piso con mi familia que alquilábamos, vivíamos en circunstancias difíciles, trabajé en diferentes lugares, estábamos en un estado de pobreza, no teníamos ninguna propiedad ni una fuente constante de ingresos. Toda alabanza pertenece a Dios porque gracias a las bendiciones de ofrecer contribuciones financieras, he construido una casa entera. Actualmente tengo un ingreso inestable. Un ingreso estable. Mi trabajo no es difícil y se paga bien. Estas son bendiciones otorgadas por Dios Altísimo por el ofrecimiento de contribuciones financieras. Togo es un país de África Occidental. El misionero encargado allí dice, una mujer ahmadí no tenía dinero que ofrecer como contribución para el Bakfedid. Había plantado algunas hortalizas para uso doméstico. Vendió las verduras en el mercado y ofreció su contribución al Bakfedid, cumpliendo así la promesa que había hecho a Dios. Se trataba de algo insignificante, pero es el mismo ejemplo de los compañeros que iban a trabajar a los mercados o el de Hafiz Sahib, que ofrecía cualquier regalo que recibía como contribución económica. Del mismo modo, otro miembro llamado Hamza no tenía dinero para ofrecer su contribución al Bakfedid. Tenía algunos pollos, vendió algunos y así ofreció contribución. Esta gente, siendo pobre, ofrece sus sacrificios en nombre de Dios Altísimo. Es precisamente esta gente la que reaviva la memoria de nuestros mayores.
Imam Hidayat Said de Indonesia dice, soy un Ahmadi de nacimientos. Solía ofrecer contribuciones económicas simplemente como miembro de la comunidad. Era como un hábito. Era un Ahmadi y tenía que ofrecer contribuciones económicas. No participé en los planes de Tariq Jadid y Waqf Jadid. Antes de esto, todos mis hermanos me animaron a participar en ambos planes y me dijeron que no debíamos ofrecer contribuciones económicas solo como miembros de la comunidad, sino que debíamos participar ofreciendo sacrificios económicos para alcanzar la cercanía de Dios. Dice, por eso me interesé en participar en los programas de Tariq Jadid y Waqf Jadid y empecé a hacer sacrificios económicos por ambos. Cuando empecé a participar en estos dos programas, noté un gran cambio en mi vida. Me siento como si estuviera más cerca de Dios Altísimo. Además, me han dado responsabilidad en la comunidad. Del mismo modo, Dios Altísimo ha mostrado su amor cuando se trata de mi riqueza. Sobre todo a través de las bendiciones de los sacrificios financieros, he visto el cumplimiento de la afirmación hecha por Dios Altísimo. Si caminas hacia mí, yo correré hacia ti. Un miembro de Melbourne, Australia, escribe su propio incidente de la siguiente manera. Unas semanas antes de que finalizara el ejercicio financiero de Waqf Jadid, se animó a los miembros a que quien tuviera medios intentara donar al menos $5,000 australianos. Ya había dado 4,000 australianos para Waqf Jadid. No disponía de 5,000, pero en el fondo deseaba vivamente ofrecer 5,000 por Waqf Jadid. Así que a mi regreso del sermón del viernes empecé a rezar por ello. Vivía en buenas condiciones, pero a pesar de ello tenía el temor de Dios en su corazón. Tenía un deseo y un anhelo. Por eso se sintió movido a rezar por ello. Y añade, tengo un pequeño negocio propio. Un día salí de la oficina para hacer un breve descanso y empecé a rezar para encontrar una solución que me permitiera participar en este plan y que Dios Altísimo me concediera esta oportunidad. Cuando volví a la oficina, mi socio, que es cristiano, entró y cerró la puerta. Me estrechó la mano, jubiloso, y me dijo que tenía grandes noticias. Además, dijo que habían conseguido un nuevo cliente para la empresa y que había solicitado asistencia. Los honorarios serían de 30,000 australianos que se repartirían entre ellos 15,000 cada uno. Y añadí inmediatamente comprendí que mi oración había sido escuchada. Le expliqué a mi socio que buscaba la ayuda de Dios Altísimo y me convencí de que era el resultado de mi oración. Ante esto, mi socio me dijo, 5,000 para caridad es una gran cantidad. Yo también me he beneficiado de su oración, por lo que también contribuiré. Daré la mitad de lo que tú quieras dar. Sin embargo, le expliqué que había muchas otras obras de caridad en las que podía participar. Los 5,000 australianos eran para el Waqf Jadid, que tenía que dar yo mismo. Sin embargo, Dios Altísimo bendijo grandemente al aceptar mi oración y mi deseo. Fiji es otro país lejano. Un nuevo converso llamado Zainul Beg Sahib juró lealtad hace 2 o 3 años. Al principio, cuando se le incluyó en el plan de Waqf Jadid, prometió una pequeña cantidad. Al poco tiempo fue incluido en Chandam. Sin embargo, este año, tras escuchar mis sermones, supo de la importancia del programa. Él mismo aumentó sus promesas en Tariq Jadid, Waqf Jadid, etc. y pagó 10 veces la cantidad. Del mismo modo, prometió pagar un 16 por Chandam de sus ingresos semanales. Ahora viene cada semana con regularidad y paga todas sus cuotas. El nuevo converso del Beg declara, desde que pago regularmente mi chanda, he conseguido un ascenso en mi trabajo. Y a partir de
de enero de 2024, mi sueldo también aumentará. Si Dios quiere, si alguien desea conocer las bendiciones de Dar Chanda, puede preguntarme. माइक्रोनेशिया के ऊपर लगे El misionero de Micronesia, Sharjil Sahib, cuenta. A un nuevo converso, Simon Sahib, le recordaron que debía ofrecer sacrificios económicos y damos chanda para obtener la complacencia de Dios, pero no es un impuesto. Dios Altísimo ha declarado que es un préstamo bondadoso. Tras esto, el caballero empezó a dar chanda cada semana. Al cabo de un tiempo dijo, antes cuando iba a la iglesia y daba dinero, nunca notaba ninguna diferencia en mi vida. Sin embargo, después de unirme a la comunidad y desde que hago aportaciones económicas en el camino de Dios Altísimo, todas mis necesidades se ven satisfechas de una manera que me deja atónito. A veces necesito dinero y de repente viene alguien y me lo da. Siempre que hay escasez de comida, aunque esté sentado en casa, Dios Altísimo satisface mis necesidad desde algún lugar. Por la gracia de Dios Altísimo, Simon Sahib da chanda por encima de sus posibilidades. Amir Sahib de Tanzania escribe, Bashir Sahib pagó 40,000 chelines en concepto de actividad para él y su familia. Su esposa le preguntó por qué había dado una cantidad tan grande, a pesar de que las circunstancias de su hogar no eran buenas. Él respondió, no te preocupes, Dios Altísimo nunca permite que quien ofrece sacrificios económicos en su camino lo haga en vano. Sin duda, Él lo devuelve multiplicado. Pocos días después de esto, consiguió trabajo en varios lugares diferentes, gracias a los cuales no solo recuperó lo que había aportado, sino que ganó más dinero. Y añade, yo ya tenía una idea de las bendiciones, pero ahora mi mujer es testigo de las bendiciones de Dar Chanda. Esto lo sirvió para aumentar su fe. El secretario nacional de Waqf Jadid para Alemania afirma, un estudiante de la sección local de Maguncia solicitó una ayuda en el ayuntamiento, necesitaba dinero para sus estudios. Mencionó que necesitaba pagar las tasas de matrícula porque estaba a punto de empezar el semestre y no tenía suficiente dinero. Al mismo tiempo, terminaba el año para Waqf Jadid y aún tenía que pagar promesas para él y su familia. Como lo había solicitado, tenía esperanzas de que la autoridad local aprobara su solicitud. Sin embargo, fue rechazada. Confiando en Dios, entregó a Chanda la cantidad que tenía ahorrada. Terminó el semestre y Dios Altísimo le prometió sacar buenas notas de la nada. La autoridad competente, que previamente había rechazado su solicitud, ingresó 4,000 euros en su cuenta. Dice que creía que se debía a su sacrificio económico. Siraj Sahib es un Ahmadi de Sametwari, India, escribe, he visto con mis propios ojos las bendiciones de ofrecer sacrificios económicos. No pude pagar mis promesas de Waqf Jadid debido a la pandemia de COVID. Durante 2 o 3 años, la madera de sus tierras sufrió daños a causa de la lluvia. Una persona había acordado comprarla e incluso había fijado una cantidad para ello, pero no pagó el dinero. No obstante, siguió buscando a otras personas que le comprarán la madera, pero sin suerte. Dice que el inspector de Waqf Jadid vino y preguntó por chanda, inmediatamente le dio 2,000 rupias. Siraj Sahib relata, a los 2 días de este incidente, la persona que había acordado comprar la madera, pero que no se la llevaba, vino de repente, pagó 20,000 rupias y se lo llevó todo. Dice, tengo la creencia de que debido a las bendiciones de Dar Chanda, las 2,000 rupias que di, Dios Altísimo me las devolvió en forma de 20,000. De lo contrario, los bienes que se desperdiciaban durante tanto tiempo hubieran seguido desperdiciándose fácilmente. Un miembro de la Lajna de Canadá dice que
El año pasado, cuando anuncié el año nuevo para Al-Fidadid, ella deseó dar chanda, y también en nombre de sus hijos. Sin embargo, cuando comprobó su cuenta bancaria, no había dinero, por lo que le hizo a Dios Altísimo para que produjera algún medio de lo oculto y poder pagar su chanda. Al cabo de unos días, cuando comprobó su cuenta bancaria, tenía $300, que era aproximadamente la misma cantidad que necesitaba para pagar a su propia chanda y en nombre de sus familiares fallecidos. Inmediatamente pagó su chanda y expresó su gratitud a Dios Altísimo. Otra afiliada de Canadá aumentó la cantidad que había prometido en chanda y también completó el pago. Al día siguiente recibió un cheque de Hacienda por valor de $750 pagados de más. Dice que era la misma cantidad que había pagado por su chanda. तंजानिया Amina Sahiba 9 भाई खातून है आमना साहिबा अहमद कबूल की es una nueva conversa de Tanzania. Al aceptar el Ahmadiyya dijo, vi una organización completamente diferente en la comunidad निज़ाम देखा अहमदियत में जो दूसरे मुसलमानों से मुख्तलिफ Ahmadiyya en comparación con todos los demás musulmanes. En el sistema financiero de la comunidad dan un recibo por cada chanda कहते हैं कि y esto no se ve en ningún otro sitio. En noviembre, el molly misionero local pronunció el sermón del viernes y llamó la atención sobre la chanda de Al-Fidadid. Le di todo el dinero que tenía en ese momento como chanda. Las circunstancias de mi hogar no eran buenas y mi hija también estaba embarazada, por lo que en cualquier momento tendríamos que ir al hospital. Cuando llegué a casa por la noche recibí una llamada de alguien que me había pedido dinero prestado hace 2 años, pero que no había vuelto a ponerse en contacto conmigo. वजूहत बता के तो También había perdido toda la esperanza de que me तो कहते हैं कि ये मैंने जो माली कुर्बानी की थी अपनी ज़रूरियात को बस कुछ डाल के तो अल्लाह ताला lo devolviera. En cualquier caso llamaron por teléfono, se disculparon y explicaron el motivo del retraso y luego devolvieron los 2,000 chelines. Dice que hizo un sacrificio económico renunciando por completo a sus necesidades personales y Dios Altísimo lo ayudó. Más tarde también necesitó urgentemente llevar a su hija al hospital y Dios Altísimo le concedió su gracia y también pudo recibir tratamiento. Por lo tanto, Dios Altísimo está inculcando este pensamiento entre aquellos que se han unido recientemente a la comunidad, que es la riqueza proviene de Dios y este tipo de pensamiento solo se puede encontrar entre los Ahmadis. Níger además es un país donde las circunstancias no son buenas. El Mollem dice, कहते हैं कि हमने visitamos un pueblo de la región de Moradi y llamamos la atención de los miembros hacia Chanda. Y la gente participó en Waqf Jadid según sus posibilidades. Ante esto, una persona que no era Ahmadi comentó, estás sacando dinero de los pobres de nuestro pueblo, aunque sabes perfectamente que la situación económica del país es terrible. Mientras otras organizaciones musulmanas vienen y dan provisiones, vosotros en cambio les pedís dinero. El Mollem dice, antes de que pudiera siquiera responder, un miembro Ahmadi del pueblo se levantó y dijo apasionadamente, tiene razón, otras organizaciones musulmanas vienen y proporcionan alguna ayuda. Sin embargo, ¿alguna organización musulmana nos ha enseñado alguna vez el Islam? Hacen algunas obras de caridad y luego se van. Pero solo la comunidad musulmana Ahmadiyya nos enseña la fe. El Mollem no ha venido a sacarnos dinero. De hecho, ha venido a inspirarnos a hacer los mismos sacrificios económicos que los compañeros de que Allah esté complacido con ellos hicieron en términos del Santo Profeta, a través de los cuales no solo alcanzaremos la recompensa en este mundo, sino también la de más allá. Este es el nivel de comprensión que Dios Altísimo les ha inculcado después de aceptar el Ahmadiyya. Comprenden que para alcanzar la complacencia de Dios खूबसूरत मुखलसीन दुनिया es importante hacer sacrificio. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को बता Complacencia de Dios Altísimo es importante लंबी फहरिस्त
hacer sacrificios. मेरी मुश्किल था कि किसी का A su vez, también reciben innumerables bendiciones de Dios. En cualquier caso, al oír esta respuesta, el no Ahmadí se cayó. Dios Altísimo concedido al Mesías prometido, al-Islam, miembros muy bellos y sinceros de toda la parte del mundo. Es una lista tan larga que me resulta difícil decidir qué relato debo narrar y cuál omitir. लेकिन अल्लाह ताला भी Hay innumerables relatos. Por falta de tiempo no puedo relatarlos todos. Sin embargo, los que no he mencionado no carecen en absoluto de sinceridad o devoción. Han ofrecido estos sacrificios económicos para alcanzar la complacencia de Dios Altísimo. Y Él no permanece en deuda con nadie, sino que concede aceptación a sus sacrificios y hace de ello un medio para aumentar su fe. El Mesías prometido les afirma: mis queridos amigos, os aseguro que Dios Altísimo me ha concedido una verdadera pasión para compadecerme de vosotros y me ha concedido una verdadera perspicacia para aumentar vuestra fe y vuestro conocimiento divino. Vosotros y vuestra progenie estáis muy necesitados de este conocimiento divino. Así pues, estoy a vuestra disposición para ayudaros en las tareas religiosas con vuestra riqueza pura. Y cada individuo, de acuerdo a la habilidad, fuerza y capacidad que Dios Altísimo le haya dado, no debe demorarse en este empeño, ni dar preferencia a su riqueza sobre Allah y su mensajero. Y tanto como me sea posible, a través de la publicación de literatura, difundiré el conocimiento de las bendiciones a Asia y Europa que el Espíritu Santo de Dios me ha concedido. Así, a través de estos sacrificios económicos y del Mesías prometido, la tarea de difundir el Islam está en marcha. A pesar de que los Ahmadí de África, que son pobres y tienen pocos medios, han establecido elevados niveles de sacrificio, no pueden soportar por completo la carga de difundir el Islam en su nación de forma suficiente. Por esta razón, la mayor parte de las contribuciones de las naciones más prósperas, como Europa y Estados Unidos, al Waqf Jadid, se destina al crecimiento de la comunidad en las naciones más pobres. Que Dios Altísimo les fortalezca en su fe y convicción y bendiga la riqueza y la progenie de todos aquellos que ofrezcan sacrificios por la comunidad de cualquier manera y de aquellos que siempre están dispuestos a hacerlo. En esta ocasión, junto con el anuncio del comienzo del nuevo año de Waqf Jadid, presentaré también un resumen de las contribuciones realizadas por los distintos países como es tradición. Por la gracia de Allah Todopoderoso, el 66º año del plan de Waqf Jadid ha llegado a su fin y el 67º año ha comenzado. Con la gracia de Allah, la comunidad musulmana Ahmadía ha contribuido a esta causa con 12.941 mil libras el año pasado, lo que equivale aproximadamente a 3 millones de libras. Esta recaudación supera en 7.018 libras la del año pasado. Según la recaudación global, este año el Reino Unido ocupa el primer lugar, seguido de Canadá. Canadá también ha aumentado considerablemente sus contribuciones, así como sus participantes. Es un gran hito para ellos este año. En tercer lugar está Alemania, en cuarto Estados Unidos, seguido de Pakistán, India, Australia, un país de Oriente Próximo, Indonesia, otro país de Oriente Próximo y Bélgica, respectivamente. En África, Mauricio ocupa el primer lugar, seguido de Ghana y Burkina Faso. A pesar de las difíciles circunstancias de Burkina Faso, el país es el tercero de África. Le siguen Tanzania, Nigeria, Liberia, Gambia, Mali, Uganda y Sierra Leona, respectivamente. En cuanto al número de participantes, 44.000 nuevos países piadosos se han unido a sus filas, con lo que el número total asciende a
150.000. En cuanto a sus esfuerzos por aumentar el número de participantes, Canadá ocupa el primer lugar, seguida de Tanzania, Camerún, Gambia, Nigeria, Guinea-Bissau y Congo-Kinshasa, respectivamente. En cuanto a las grandes regiones de la comunidad en el Reino Unido, con más recaudaciones, el primero es Farnham, segundo de Worcester Park, Walsall. फार्नहम, फिर ऑल्डरशट नॉर्थ, इस्लामाबाद, रोहैम्पटन वेस्ट, Aldershot South, Islamabad, Gillington, Ash, नॉर्थ, Cheam Southwell y ब्रेडफोर्ड साउथ, Hounslow South, respectivamente. En cuanto a las regiones, el primer puesto es para Bethel Futu, seguida la región de Islamabad, Midlands, Masjid Fadl y Bethel Ehsan, respectivamente. En cuanto a la organización auxiliar de Atfal, las 10 regiones son Aldershot South, Farnham, Aldershot North, Ash, Islamabad, Roehampton, Wall, South Cheam, Manchester North, Birmingham West y Bradford South. En las regiones más pequeñas están Spen Valley, Kettai, North Wales, Northampton y Swansea. En Canadá el primer puesto es para Wogum, seguido de Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West y Toronto, respectivamente. Las principales grandes regiones de Canadá son Milton West, Hamilton, Edmonton West, Durham West, Ottawa West, Regina, Innisfail, Abbotsford y Terranova. Para la organización auxiliar de Atfal en Canadá, la región más importante es Vaughan, seguido de Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary y Mississauga, respectivamente. En cuanto a las regiones más pequeñas, más importantes los auxiliares de Atfal en Canadá, la primera es Durham West, seguida de Milton West, Hadika Hamad, Montreal West y Hamilton Mountain, respectivamente. En cuanto a la región más importante de Alemania, el primer puesto es para Hamburg, seguido de Frankfurt, Wiesbaden, Roskilde y Riedstadt, respectivamente. En cuanto a las 10 primeras subregiones de Alemania, el primer puesto es para Rodberg, seguido de Rodgo, Niederfreiburg y Florschen, Neuss, Maguncia, Mediebad, Ostwald-Bern y Koblenz, respectivamente. En cuanto a las principales regiones de la organización auxiliar de Atfal en Alemania, el primer puesto es para Mannheim, seguido de Duisburg, Hessen, Surest y Renania Palatinado Oeste, respectivamente. En las 10 primeras regiones de América, el primer puesto es para Los Ángeles, seguido de Maryland, Virginia del Norte, Seton, Silicon Valley, Boston, Aston, Austin, Minnesota y Portland, respectivamente. Y para la organización auxiliar de Atfal en América, South Seattle, Los Ángeles, Maryland, Virginia del Sur, Cleveland, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Indiana y Sion, respectivamente. En Pakistán el primer puesto es Lahore, el segundo Rabwa y el tercero Karachi. Estas tienen las posiciones en términos de ciudades. Por los distritos el primero es Islamabad, luego Faisalabad, después Gujranwala, después Gujarat, después Sargodha, después Umarkot, después Multan, después Hyderabad, después Mirpur Khas y después Dera Ghazi Khan. En cuanto a las regiones grandes más importantes de la organización auxiliar de Atfal en Pakistán, el primero es Lahore, el segundo Rabwa y el tercero Karachi. En cuanto a las posiciones de las regiones de Atfal en Pakistán, Islamabad es la primera, seguida de Faisalabad, Narwal, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad y Sheikhupura, respectivamente. A pesar de la fuerte caída del valor de la moneda en Pakistán, han aumentado enormemente sus contribuciones y han ofrecido un gran sacrificio por la gracia de Allah. En cuanto a las principales provincias de la India, el primer puesto es para Kerala, seguido de Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, Bengala Occidental, Delhi y Maharashtra. En cuanto a las 10 primeras regiones de India, en cuanto a recaudación, el primer puesto es para Hyderabad, seguido de Coimbatore, Qadian, Calicut, Manjari, Bangalore, Malayapalayam, Calcutta, Kerala y Kerang. Las principales regiones de Australia son Melbourne, Langburn, Castle Hill, Marston Park, Logan East,
Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Melbourne, Clyde, Parramatta y Adelaide West. Que Dios Altísimo bendiga abundantemente la riqueza y la progenie de todos los que contribuyeron. Sigo dando recordatorios para rezar por Palestina. Acordaos de la gente de allí en vuestras oraciones. Seguid alzando la voz en su favor, en sus círculos más próximos, y hablad con los demás en este sentido, especialmente con los políticos, como he mencionado antes. No parece que el gobierno de Israel vaya a desistir de sus crueldades. De hecho, ha enviado a sus soldados el mensaje de que el año 2024 también es un año de guerra. Que Dios Altísimo conceda su misericordia a los palestinos. Ahora también se dice que existe el riesgo de que la guerra se extienda a la región más amplia, tras lo cual podría estallar una guerra mundial. Han empezado a bombardear también los alrededores de Beirut. Siguen extendiéndose y transgrediendo, aunque aparentemente el gobierno estadounidense les pide que limiten sus acciones bélicas. Parecen ser meras palabras sin peso, son voces débiles y apagadas. Parece que su verdadero plan es expulsar a los palestinos de Gaza y apoderarse del territorio. Que Dios Altísimo conceda su misericordia a los palestinos y los musulmanes. Que Él permita a los musulmanes entrar en razón y también escuchar y aceptar la llamada del imán de la época. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر